la reunión, el mensaje. A mí se me viene a la mente, bueno, yo les quiero presentar al pastor Pedro Morales, es un pastor muy querido, él fue líder de jóvenes también mío hace unos años, no digo cuántos, Peter, para que no calculen. Muy especial, un hombre de Dios tremendo, muy sencillo, muy con un gran humor y una gran unción en ese sentido, ¿no? Muy cotidiano, excelente. Bueno, Olguita, ¿cómo estás? Ahora sí nos escuchas y puedes hablar. Sí, sí, señor, buenas ¿Tú noches. estás Es en que no sé por qué. Cachipayes? Sí, señor, es que no sé por qué se pausa la comunicación hoy. No te Está un poco preocupes, mi Olguita, pero ahorita extraño. te vamos bien. Vamos a pedirle al Señor que todas las conexiones Amén. funcionen bien. Peter, hay una otra persona muy querida, esperemos que se pueda conectar, que se llama Jorge Armando Afanador. Él está cerca a Chicago. Es un amigo de la familia de mamá de toda la vida, que también llegó a los pies de Cristo hace poco. Y estamos empezando a discipularlo, entonces, por la gracia de Dios. Antes de que Peter empiece con el mensaje del pastor Pedro, yo quiero contar algo que recordé. Siento que es de parte de Dios. Hay una película de 1996 más o menos que se llama Morir Viviendo. No sé si de pronto Peter la vio o no. Dead Man Walking. Es una historia real de un hombre que con unos amigos estaban como drogados y entonces vieron una pareja y los violaron a los dos, los mataron. Los amigos de este se los llevan y a él lo capturan y lo condenan a muerte. A él lo condenan a Pena muerte, ¿no? de... A pena de muerte. Ujú. Entonces una monja, pero una mujer que amaba al Señor de verdad y que tenía el amor de Cristo, empieza a ministrarle a él, ¿no? Y toda, pues toda la ciudad la odia porque usted se hizo amiga de un criminal, no sé qué tal. Ella hace todo un proceso con él de sacar todo lo que él tenía que lo llevó a ese lugar, a esa situación, ¿no? Entonces hay una escena súper conmovedora cerca del final, cuando ya lo van a matar, en donde ella le dice, él finalmente después de haberse excusado, de haber dicho que no lo había hecho al final, confiesa todo. Sí, lo hicimos, los matamos, llorando, ¿no? Ella le dice, tú eres un hijo de Dios. Y él dice, a mí me han llamado hijo de muchas cosas, pero nunca hijo de Dios. Uy, eso fue una cosa. O sea, él se arrepintió de verdad, pidió perdón, reconoció su mal. Cuando él lo van a matar, él le pide perdón a la familia de la... Creo que es una buena imagen para ilustrar de lo que vamos a hablar hoy, ¿no, Pedro? Entonces, tremendo. Es una historia real, fue un caso real. Bueno, entonces los dejo en manos del Señor y en manos del pastor Pedro y Peter para que nos comparta lo que Él le ha puesto en el corazón en cuanto a elegir, perdonar, todo eso. Carlos Andrés, ¿por qué no oras por Pedrito? Ora por Oremos, él. oremos, sí, sí, sí. Bueno, Señor, te damos infinitas gracias por la vida del pastor Pedro, por Connie, por Tatiana. Gracias por el privilegio de tenerlo hoy aquí esta noche con nosotros, porque tú nos vas a hablar a través de pues, su testimonio, de la palabra que tú has puesto en él y de tu misma palabra, pero encarnada en él y en las vivencias que él nos va a contar en los testimonios para recibir esta impartición que tú quieres darnos en esta noche. Úngelo y que fluya tu espíritu y que tú obres en todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y te toca abrir el micrófono. Amén. Gracias, Carlitos. Bueno, ¿por dónde comienzo? Bueno, mi nombre, como ya dijo Carlos Andrés, Pedro, Peter, Pedrinchi, como me quieran decir. Por la misericordia de Dios, pues conozco al Señor desde el año 88 y como pastor, como trabajador de la iglesia desde el año 2000. El siglo XXI me recibió de esa manera. Soy hijo único. Mis padres se casaron muy jóvenes. Voy a contar rápido, porque imagínense, son 68 años para contar, ¿no? Pero mi padre fue director de cárceles. Cuando yo empiezo a tener memoria, siempre mi papá lo veo armándose, pues, con un arma. Veo esposas, veo a guardianes, toda la vida, digamos que viví la cárcel. Luego él se pensiona cuando yo estaba como de unos 8 años, tal vez, en fin. Y como yo vivía bajo escoltas, como vivíamos en una casa de seguridad por el cargo de mi padre, pues yo nunca salía solo. Luego salgo y entonces conozco el mundo. A veces como papás queremos a tener nuestros hijos en burbujas para que no se contaminen, pero llega el momento en que hay que enfrentar la vida, el mundo, todo lo que hay alrededor. Y eso me pasó. Entonces, caí en las drogas y en el alcoholismo a los 12 años. Siendo hijo único, mi madre
oró años para quedar embarazada. Mi madre se casó de 15 años y yo llegué cuando ella tenía 30. Pasó 15 años esperando. Y ahora que soy padre, me imagino el dolor de mi madre cuando se enteró pues de que yo estaba en todo ese infierno que viví del alcohol y las drogas. Todo esto lo cuento pues para dar un contexto de que mi vida no fue dura. Yo no tuve un hogar donde me maltrataron, no. Mi padre jamás lo vi borracho, ni mucho menos drogado. Y sin embargo yo escogí eso, porque a veces pensamos que sí, que los hijos son fiel reflejo de los padres. No siempre, no siempre. Todo esto, bueno, pasa el tiempo y yo me caso. Mi esposa sabía de mi alcoholismo, pero no sabía que yo consumía droga. Y se casó conmigo por la misericordia de Dios. Y a los 2 años de casados, yo trabajaba en una entidad financiera. Hubo un desfalco, hubo un robo millonario en una época difícil para la banca colombiana. Fue la época de los escándalos del Banco Nacional, del Banco Colombiano, bueno, en fin. Y fui a dar a la cárcel. Fui a dar a la cárcel inocente. Hoy lo puedo decir. Casi todos los que llegan o llegamos a la cárcel, no, yo no fui, como el personaje de la película que es realidad, es real. El caso es que yo en mi corazón sabía que el banco sabía que yo era inocente. Y yo esperaba que ese error se corrigiera a los días. Yo pensé, yo pues, voy a vivir esto unos días. No, con el tiempo, amados, descubrí que junto con otros 2, porque no fui solo, fuimos 3 los que nos llevaron a la cárcel modelo. Estoy hablando de 1982. La mayoría de ustedes no estaba todavía por aquí. Y entonces empiezo a descubrir que a mí no me habían llevado allí por equivocación, sino que todo había sido maquinado para ocultar al verdadero culpable, que era hijo de una persona muy importante en este país y que era quien dirigía. Bueno, otra cosa que se me pasa y se me va el tiempo, pero es importante decirles. En 1981-82, los bancos de Colombia estaban haciendo la transición de lo manual a los sistemas. El Banco de Colombia trajo el primer cajero automático. Ustedes no se imaginan la romería de gente yendo a Unicentro a conocer, a tocar el cajero automático. Eso era el boom. Y bueno, el banco con el que yo trabajaba estaba en esa transición y entonces un genio de los sistemas en ese momento se ideó la manera de que tomaban consignaciones de muchas empresas y en una noche las canalizaban a una cuenta y sacaban la plata. Pero nadie se daba cuenta hasta fin de mes, cuando llegaba el extracto y esas empresas echaban de menos dinero. Ahí a nosotros nos guardaron, diciendo que habíamos sido nosotros, mis compañeros y yo. Todo esto para contarles que en la medida en que mi abogado pedía pruebas a mi favor y no aparecían, yo me fui llenando de odio, pero de un odio profundo. Mi hija tenía 6 meses de nacida cuando me arrestaron y yo estaba feliz, tenía una hija, tenía un hogar. Y 8 días antes de que me detuvieran, es que hay que contarlo, 8 días antes de que me detuvieran, yo llegué de jugar fútbol a mi casa, prendí el televisor, el noticiero Cinevisión, imagínense eso cuánto hace, y estaban dando un extra. Habían apresado al asesino del Scout, así se le conocían los medios. Un grupo de atracadores asaltó a unos Scouts allá en un cerro de Bogotá, y cuando uno de los Scouts trató de reaccionar, este hombre le disparó y lo mató delante de los niños. Eso fue una noticia pues que llegó a todos. Cuando yo llegué ese día a mi casa, 8 días antes, salió ahí así, esposado, así. Y entonces decían, asesino del Scout. Yo decía, que se pudra en la cárcel, asesino. Se lo merece. Quiero decirles, 15 días después era mi compañero de celda, el asesino del Scout. Ahí estaba yo con él. Así que cuidado con los deseos. Producto de las iras de los noticieros que nos llenan de uno, y que ojalá le hagan.
uno no sabe qué está hablando. Lo que uno siembra, eso cosecha. Primera lección. Entonces, a la medida que pasó el tiempo, yo le contaba a mi compañero de celda, él me veía llorar por las noches cuando me llegaban las cartas con las noticias de que cada día iba a estar yo más hundido y más hundido. Y entonces mi compañero de celda, mi amigo ahora, ¿cómo les parece? Me dijo, Pedrito, mandemos matar a ese abogado del banco que es el que lo está hundiendo. Quítese de encima a ese tipo. Y escúchenme, yo comulgaba todos los días en la cárcel desde que llegué. Todos los días iba a misa de 6:30 de la mañana y comulgaba. Pero así todo le dije a mi amigo, mi compañero, ¿qué hay que hacer, hermano? Matemos a ese desgraciado. Perdónenme, pero esa es la palabra más suave que puedo usar ahorita. Y entonces él me dijo, listo, vamos a hacer. ¿Cómo se llama, Tan? Y empezamos el plan. Y entonces un día me dijo, Pedrito, está lista la vuelta, vale 400,000 pesos. Estamos hablando del 82. Mi salario cuando me arrestaron eran 9,000 pesos, si no estoy mal. Entonces, que este señor me pidiera 400 era que me pidiera hoy 40 millones de pesos. Entonces yo hice cuentas y le dije, no, mano, yo, ¿de dónde? ¿De dónde? Necesitaría haber robado el banco de verdad para tener... Le deseé la muerte a ese hombre todas las noches en la casa, todas las noches. Yo le pedí a Dios que lo cogiera un carro, que le cayera un rayo, cualquier cosa, pero ese tipo no merecía vivir, porque él sabía que yo era inocente. Me llamaron a juicio a 15 años, amados. Un funcionario de un juzgado me dijo, Pedro Morales, el jefe de la banda. Ah, bueno, por lo menos me dieron estatus. Pedro Morales, el jefe de la banda, 15 años. Yo no le podía decir a mi esposa, amor, vende todo, haz una rifa, necesitamos 400,000 pesos para matar a ese tipo. No, mi esposita, ¿qué va a pensar? El caso, mis amados, es que tembló el Jueves Santo de 1983, muy cerca a Popayán. Mi papá había sido director de la cárcel de Popayán. Yo conocí la Semana Santa de Popayán siendo muy niño y tenía en mi memoria las imágenes y los pasos allá de Semana Santa y la Virgen y todo lo que yo adoraba en mi fe. Y verlo en el noticiero, esos templos agrietados, esas estatuas de imágenes sin cabeza, porque el temblor fue fuerte. Y entonces yo cogí la Biblia que mi esposa me había llevado. Es esta misma Biblia, la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica. Y entonces busqué al cura, éramos amigos, yo comulgaba todos los días, por favor. Y le dije, Padre Lucho, el mundo se va a acabar. Mire lo que pasó en Popayán. Dígame qué leo en la Biblia, porque el mundo se va a acabar. Y se volteó y me dijo una grosería. El cura me echó la madre. El cura. Me dijo, yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo grandes amigos sacerdotes, pero el curita seguro estaba en algún lío también. No sé qué problema tenía, pero eso me contestó y a mí me dolió. Y yo dije, sí, se va a acabar el mundo. El cura me echó la madre. Ahora sí se acabó el mundo. Entonces pasó un compañero de patio. Pasó y se quedó mirándome. Entre otras cosas, tenía mala fama. Era una persona, sí, estaba pagando allá cosas. Y me dijo, Pedro, pídale a Dios que le hable. Abra la Biblia donde quiera que Dios le va a hablar. Bibliomancias se llamaría eso. El caso es que abrí mi Biblia, amados, y leí lo que les voy a leer, exactamente en la misma hoja donde leí aquel día. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen. Cuando yo leí eso, dije, no quiero saber nada de ese Dios. Peter, solo, ¿qué pasaje es? ¿Era Mateo qué? Mateo 5:43. Ok. En ese entonces yo no sabía que era Mateo 5. Fue ahí donde leí y peleé con Dios. ¿Cómo me va a pedir Dios
que bendiga al que yo quiero matar, al que me tiene en esta cárcel. Como les dije, me llamaron a juicio a 15 años. Mis compañeros de prisión me decían, tranquilo, Pedrito, eso con 7 años paga eso. Imagínense, esa era la moral que me daban. Y entonces consideré el suicidio, ¿saben? Y no fui capaz. Miraba a ver para volarme, como en las películas, pero si no tenía para pagar 400.000 pesos para un homicidio, no tenía para alquilar un helicóptero que me sacara de ahí, no tenía herramientas para cavar un túnel, me di por vencido, me di por vencido. Y entonces me la pasaba en la celda, yo sobornaba a la guardia para que me dejaran estar durante el día en la celda. Gracias a Dios, aunque había consumido droga fuera, en la cárcel no lo hice, ni alcohol, ni drogas, nada, porque me hubiera enloquecido. El caso es que yo oí una bulla un día, cuando ya me esperaba era la condena, ya. Oí bulla, ¿y qué pasó? Me asomé a la puerta de la celda y me dijeron, llegaron los aleluyas. ¿Quiénes son? Eran los gedeones, mis hermanos. Estaban repartiendo los Nuevos Testamentos, los azulitos, esos que usted y yo hemos visto en los hoteles, en muchas partes. Y entonces, como yo afuera había usado muchas Biblias, yo me fumé Mateo, Marcos, Lucas, me faltó Juan. Entonces, yo dije, bueno, pues el librito me va a servir de algo aquí, aunque sea para desbararme. Y bajé y reclamé un Nuevo Testamento de esos. Y me acuerdo que se vino un aguacero, que esos pobres señores de Gedeones les tocó salir corriendo. Yo me encamé otra vez en mi celda y empecé a leer, y como era un Nuevo Testamento, pues leí Mateo, ahora en Reina Valera. Y viene el Señor otra vez, que es que ore por ese infeliz, que lo bendiga, que le desee lo mejor. Y entonces, como les dije, ya estaba rendido, ya estaba esperando, era años allá. Dije, pues voy a ensayar a ver qué sabe eso, de orar por el que le ha hecho mal a uno. Y esa noche oré por primera vez por el hombre que yo quería matar. Y oré más o menos así. Señor, yo te entrego la vida del doctor fulano de tal. Te pido que lo bendigas, pero bendígalo duro, pártelo por la mitad con esa bendición que le vas a mandar. Amén. Y ya. Y bueno, yo me sentía así, hipócrita, pero había orado, ¿no? Al fin y al cabo, decía que orar. Sin embargo, empecé a sentir dolor como nunca en mi corazón. No en mi corazón órgano, en mi interior. Y a la siguiente noche volví a orar, amados. Y ya oré un poquito más light. Señor, bendícelo. Yo sé que no se lo merece, Señor, pero bendícelo al fin y al cabo. Así fui orando cada vez más sinceramente, más profundamente. Y el 15 de junio de 1983, siendo como las 11 de la noche, sucedió algo. Yo oré y después de que dije amén, sentí una paz, amados, que nunca desde entonces la vuelvo a sentir. Una paz total en mi vida. Sentí que estaba en una playa de Hawái, sentí que no estaba en la prisión. Esa noche dormí por primera vez plácidamente, como no había dormido inclusive antes de llegar a la prisión. Había sucedido un milagro. Había perdonado a ese señor. Y ahí terminaría la historia muy linda, pero no termina ahí. 3 días después, yo estaba jugando basquetbol allá en el patio, cuando llamaron Pedro Morales al comando. Dije, llegó el traslado, porque como ya estaba para condenarme, lo mandan a uno a una cárcel más segura, Picota. Dije, ay, ahora sí va a ser peor. Y entonces le dije al comando, ¿qué? ¿Me trasladan? Me dijo, sí, Chino, lo trasladan para la casa. Le llegó la libertad. Me llegó la libertad, amados. La noche que yo perdoné a ese señor, esa noche el Espíritu Santo iluminó a mi abogado de dónde aferrarse para reclamar mi libertad y la consiguió. Mi abogado dice que fue él que se le prendió el bombillo.
Pero yo ahora les digo, amados, y es lo que más quiero, le pido a Dios que quede en sus corazones. Entre más difícil sea hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, más grande va a ser la bendición que recibimos una vez cedamos en nuestro orgullo, en nuestras razones, en nuestros argumentos para no perdonar. Porque ¿quién estaba perdiendo por la falta de perdón? El Señor me extendió la boleta de libertad desde aquel día que tembló y leí en esa Biblia. Bendígalo, bendígalo. Y yo me negué. ¿Por qué? Porque no se lo merecía. ¿Y quién estaba pagando mi orgullo? Yo. Yo estuve en prisión doble, en las paredes de la cárcel Modelo y en la prisión de mi amargura y de mi rencor. Y cuando lo perdoné, él no quedó libre. Yo quedé libre, mis amados. Porque nos negamos a perdonar porque pensamos que la persona que nos hirió, que nos hizo el daño, que nos agredió, no merece perdón, que merece es que lo metamos a una cárcel, a la cárcel de los victimarios, de los que me hicieron daño. Lo triste es que nos metemos a la cárcel con él, porque queremos verlo sufrir. Cuando el que está sufriendo es uno. Eso es como un dolor de muela. Si yo voy al odontólogo y el odontólogo me dice, hay que extraerla, yo le digo, es que eso duele, me dice, le tengo anestesia. Cuando yo voy con mi dolor de muela de la amargura ante el odontólogo Dios, él me dice, eso hay que sacarlo. Yo le digo, eso duele. Y entonces él me dice, le tengo la anestesia del Espíritu Santo. Confía en mí, que no le va a doler tanto y va a descansar de ese dolor. Pero si tenemos ese orgullo tan subido como el que tengo, nos ataca a veces, le decimos, no, déjeme el dolor de muela, y preferimos seguir por la vida con el dolor de muela por la falta de perdón. Nosotros tomamos como cautivos a los que nos han roto el corazón, a los que de pronto, pues, era el otro punto, no sé si tengo el tiempo, Carlitos, para contarle. Sí, Pedirle a sí, una mujer... tiene un montón de tiempo, o nos queda mucho Bueno, tiempo. listo. Pero, Mira, nosotros metemos... Cofi quería solo saludar a Jorge Armando. Hola, Jorge Armando, que ya llegó. hola, Jorge Bienvenido. Armando, Sí. bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. También yo vi que llegó alguien más, ¿no? Son los que estábamos desde el comienzo, sí. Ok, Sí, habíamos saludado a los demás, Sí, pastor. los demás estaban antes. ok, bueno. Bueno, para cerrar el ciclo mío, vale la pena contarlo, ¿no, Carlos Andrés? Porque tú me conoces a mí en el año que... Como desde el 90 y algo, 2002. 95, 98, sí, como antes Bueno, del pero 2000. Filos, el grupo de jóvenes fue como en 2002, 2003. Sí, Y ahí yo ya estaba yendo a las cárceles. sí. Pero es que cuando yo salí de la cárcel, consciente de que era Dios, o mejor, que yo estuve en la cárcel en el tiempo que le dije a Dios, sus métodos no funcionan. Yo juré no volver a pisar una cárcel. Porque como les dije, yo había vivido la cárcel desde niño como hijo del director, pero ahora la había vivido como huésped. Entonces yo no quería saber más de cárceles. Y entonces alguna vez conté en la iglesia mi testimonio y el pastor Juan Marcos, muy lindo él, me dijo, Pedro, yo creo que tú tienes llamado al ministerio carcelario. Y yo por dentro, este gringo imperialista yanqui me quiere meter a la cárcel otra vez. Y me negué. Y Juan Marcos me decía, y como Jonás, me negué a ir a la Nínive de la prisión. ¿Y qué me pasó? Como Jonás, pero sin pez grande. Yo era agente comercial, yo vendía electrodomésticos, vendía planes. Y a partir de ese momento yo no le vendía un helado a un niño en la puerta del colegio. No me salían los negocios. Busqué consejería con otro pastor y él me dijo, Pedro, ya no niegue más. Y desde el año 99 estoy entrando a las cárceles a llevar la luz en la oscuridad. Carlitos, robándote. Contando lo que Dios hizo. Y hoy se los cuento a ustedes porque tal vez están de este lado del muro de la prisión, pero tal vez tienen las cadenas que yo arrastré de la falta de perdón. Perdonar no es darle la razón a quien nos hizo daño. Perdonar no es un beneficio para el ofensor, es para nosotros, pero eso no lo entendemos sino hasta cuando Dios obra milagros como el que obró en mi vida. Lo otro que les quería contar, y ya con eso
entraremos a mirar la palabra, es que precisamente por mi trabajo en las cárceles y tantas cosas que Dios me ha permitido hacer, hablando del perdón, pues hago parte de un proyecto que se llama Árbol Sicómoro, que se enfoca en las víctimas, en la justicia restaurativa. No que haya impunidad, no, para eso está la justicia penal, pero la justicia restaurativa se enfoca en la víctima. Y entonces me invitaron a dar una charla en un encuentro de mujeres víctimas de la violencia en Cali, 2017, 18 tal vez. Y conocí ahí, estuve con personas que ya no están porque fueron asesinadas, estaban amenazadas, entre ellas una religiosa que en esos 3 días la amé profundamente, una mujer de Dios. Ay, qué católica, sí, pero una mujer de Dios con todas las charreteras que merecía. Y entonces, una muchacha afrodescendiente, yo hablé del perdón, así algo dije, lo que les he compartido, y entonces ella pidió la palabra y me dijo, señor Pedro, yo quiero contarle quién soy yo, y me dio su nombre. Dijo, a los 16 años, bueno, ella vivía en la costa caribe nuestra. A los 16 años llegó un grupo guerrillero al caserío donde yo vivía, asesinaron a mi papá, a mi hermano, pero antes, delante de ellos, nos violaron a mi mamá y a mis hermanas. Y yo tenía 16 años, me violaron toda la noche. Pasaron los años y la guerrilla fue desterrada por los paramilitares. Y como yo, me contaba ella, intercambié, hice una amistad con la hermana de un guerrillero, pues los paramilitares me acusaron de ser colaboradora de la guerrilla, me llevaron a un campamento, me torturaron y me violaron toda la noche hombres paramilitares. Salió huyendo de su tierra y se fue para otro extremo, se fue para el Chocó. Y llegó al Chocó y alguien allá le dijo al ejército que esta niña era colaboradora de la guerrilla. Y la arrestaron, la llevaron a un batallón y la violaron soldados de la República de Colombia. Y sale huyendo esta niña, 3 veces violada, y huye para el Caquetá, queriéndose alejar porque ella sabía de pesca y esas cosas, pues se había criado a orillas del mar. Entonces se va para Florencia, para el Caquetá, para la selva, y cae en manos de narcotraficantes. ¿Y qué creen? También todos los grupos armados, todos los grupos que tienen armas en sus manos, la han pisoteado como mujer. Y cuando terminó, se voltea y me dice, señor, ¿y usted me habla de perdón a mí? Créanme que me sentí como una hormiga. Yo no sabía qué decirle. Yo tengo una hija. Cuando ya ella comenzó a contar su historia, que lo había vivido y tenía detalles muy terribles de todo lo que vivió, créanme que yo se lo confesaba a Consuelito hace un momento. A mí me tocaba decirle, oiga, y no podemos ubicar a uno de esos para hacerle sentir lo que te hizo sentir. Mi corazón hervía de odio. Imagínense, el mensajero de la paz, del perdón, escuchando un mensaje como ese. Ese día descubrí algo que me ha servido muchísimo y que quiero compartírselo con ustedes. Una cosa es perdonar a la amiga que te quitó el novio, una cosa es perdonar al que te rayó el carro, una cosa es perdonar al profesor que te hizo perder un semestre. Sí, cuesta y al fin. Pero hay heridas, mis amados, que son humanamente imposibles de sanar. Que sin la intervención de Dios es imposible sanar, como el caso de esta muchacha. ¿Yo qué le podía decir? 4 versículos que te van a ayudar a perdonar a tus 4 violadores. ¿Qué le podía decir?
Ni siquiera fui capaz de abrazarla, porque como hombre me sentía avergonzado de todo lo que ella había vivido. Entonces, amados, mi llamado hoy es que dejemos de creer la mentira que el diablo ha sembrado en nuestro corazón, de que esa persona que te hizo daño no merece tu perdón. Porque tal vez es real, no lo merece, como tú y yo no merecíamos el perdón de Dios. Porque no es por merecimiento, es por la sanidad nuestra, es por el bienestar nuestro que perdonamos. Cuando Jesús ya creció y estaba en Nazaret, recuerdan Lucas 4, versículo 18, no vamos a ir a la Biblia, pero sí, si quieren tomar nota para que después miren, Lucas 4, 18, ahí está el Señor Jesús en Nazaret, en la ciudad donde él creció, donde lo vieron crecer, diciendo o leyendo una parte de Isaías 51, de Isaías, perdón, 61. El Espíritu del Señor, bueno, dije que no, pero sí quiero que veamos lo que leyó Jesús ese día, Isaías 61. Y quiero que lo tomes desde el punto de vista del perdón. Es decir, Jesús te está hablando a ti y a mí. Lucho y Mati, Jorge Armando, Amalia, Carito, Fabio, Consuelito, Carlos. Esta palabra es para ti. Y no estoy diciendo que Dios me reveló, no, es que si tú lo tomas personal, esto que vamos a leer, vas a ver que el Señor Jesús vino a liberarte de las cadenas de la falta de perdón. Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado, a quienes han sido víctimas de cualquier tipo de herida. Y proclamar que los cautivos serán liberados. ¿Cuáles cautivos? Quienes estamos presos del odio, de la amargura, del dolor. Nosotros somos los cautivos. Y luego dice, y que los prisioneros serán puestos en libertad. ¿Se dan cuenta? Esto es para nosotros, que estamos prisioneros del pasado. ¿Qué tiene tan mal a este país? Yo, gracias al Ministerio Carcelario, he podido hablar con exguerrilleros, ex paramilitares, los del Golfo, no sé qué. Y sí, a muchos los mueve la codicia, el dinero, en fin, las riquezas, el poder. Pero a los fundadores de casi todos esos movimientos los inspiró el odio. Los primeros guerrilleros fueron los sobrevivientes de las masacres que gobiernos por allá en los 40 hicieron en nuestro país, en lo que hoy es Tolima, Huila, las bananeras, tantas cosas que dice la historia. Y entonces se llenaron de odio y se vengaron. Y en esa venganza se llevaron por delante a mucha gente. Y los huérfanos, los que quedaron, los dolidos de esa venganza, luego se quisieron vengar de aquellos. Y ahí estamos, me hicieron, yo hago, me hicieron llorar, yo quiero hacer llorar. Ese es el mal de nuestra nación. Lo llaman ahora polarización, yo lo llamo falta de perdón. Y entonces sigo leyendo Isaías 61. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan, estamos llorando, que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A veces se nos ha dicho que nosotros no tenemos enemigos de carne y hueso, que nuestro enemigo es Satanás, basados en Efesios 6. Y es cierto, pero sí tenemos enemigos de carne y hueso. Por supuesto que sí. Yo creo que todos aquí tenemos una listica. ¿Y qué hacemos con el enemigo espiritual? La armadura de Dios, ahí está, Efesios 6. ¿Y qué hacemos con los otros? Bueno, ir al versículo con el que el Señor me ofreció la libertad en la cárcel modelo de 1983. Orar por ellos, bendecirlos. Porque ya dice luego, Mateo 5:43, que si solo amamos a los que nos aman, ¿qué? Pues hasta el más malo hace eso. Pero que nosotros que somos hijos de Dios marcamos la diferencia. Y mi amado, si te es imposible perdonar, mejor, porque debemos ir delante de Dios y decir, Señor, tú me pides que perdone, no puedo. Aquí está mi corazón, herido, vuelto pedazos. Tú lo sabes, porque tú ves ese corazón. A ti no te conmueven mis lágrimas,
Tú conoces mi corazón, Señor. Aquí está vuelto pedazos. Solo tú puedes sanar esas heridas. Ayúdame, Señor. Que tu Santo Espíritu me ayude a perdonar a quien me hizo esto, aquello, y entonces sí, sacamos la lista. Es hora de entender que si el Señor nos llama a perdonar, no es penitencia, como cuando nos confesábamos y nos ponían las penitencias y entonces ahí sí éramos perdonados. No, el Señor no nos pide que perdonemos por penitencia, el Señor nos pide que perdonemos por obediencia, que la obediencia trae bendición. Entiendo que de chico es elige la vida, tomado de Deuteronomio, cuando el Señor le dijo al pueblo, aquí están mis mandatos, pero ustedes eligen, hablando de elecciones, ¿no? De ese tipo de elecciones, las que de verdad debemos de tomar porque son para nuestra vida esenciales. Por favor, elijan la vida. ¿Y qué es elegir la vida? Perdón, obedecer a Dios. Y dentro de la obediencia está el perdón. ¿Sabían que para nosotros los predicadores hay dos temas álgidos a los cuales el Señor nos pide que hablemos continuamente? Dos: el perdón y la plata. Me dio tos. El perdón y el dinero. Yo pregunto, y aquí ya para que participemos, ¿cuál es el pecado más difícil de perdonar? ¿Cuál creen ustedes que, no el imperdonable, que es asunto ahí ya para los que estudian de verdad la palabra, no. Mejor cambio la pregunta. ¿Cuál creen ustedes que para Dios es más difícil perdonar? ¿Cuál pecado creen ustedes que es más difícil para Dios perdonar? Pues estaba pensando en la incredulidad, Pastor Pedro, no creer en él. Ok. ¿Cuál otro? ¿O están de acuerdo con Consuelito? Pero también pensaba que para Dios todo pecado es pecado. Mi Ah, bueno, mentira, es igual, es un igual. mal pensamiento, o sea, él no va a pensar, esa incredulidad venial. Ah, no, mortal, no, mentira. Es que también pensaba Ahora, algo, yo sí entiendo y perdón que hay pecados que traen consecuencias más graves que otros, claro. Sí, sí. pero delante de Dios, de acuerdo, Consuelito, todos son iguales. No, mi pregunta va entonces, es que no la sé plantear porque se me vino ahorita. ¿Cuándo pedimos a Dios que sea implacable en la justicia y cuándo pedimos misericordia? A ver si cambió la pregunta. ¿Cuándo pedimos? Sí. Pastor, yo creo que uno de los pecados que son muy difíciles de perdonar es la infidelidad. Sí, el Señor, para ilustrarnos, mandó al pobre Oseas, ¿no? Ay, ¿qué tal ese profeta, Dios mío? Ok, sí, Blanquita. Pero, ¿quién más tiene otra opinión? Yo creo que la destrucción, violación o vulneración como de la dignidad humana, ¿no? Desde la violación física hasta la... Eso es muy doloroso y muy difícil. Humanamente yo creo que es imposible, muy difícil, sí. Sí, créanme que Buenas noches. cuando yo voy a las cárceles, al principio me costaba mucho decirle a un violador de niños que Jesús lo amaba. Para mí era muy difícil hasta que un día el Señor me confrontó y bueno, eso lo contaré en otra oportunidad. Hoy día ya entendí que el Señor tiene muy buen humor. Casi en todas las cárceles a las que voy, el primer patio que me dan para ir a ministrar, el patio donde están los de delitos sexuales. Entonces el Señor me dijo, ¿no quiere? Bueno, por ellos también di mi vida. Pero bueno, no, para terminar. Hay una, bueno, perdón. A ver, Amalia. A ver si no estoy mal, si no estoy recordando mal. La palabra dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Ese es el imperdonable. Sí, a ese era que yo hacía referencia, que de ese también hay pues, controversia, qué es realmente la blasfemia contra el Espíritu Santo y todo. Pero no, para cerrar, les voy a decir, ¿cuándo pedimos misericordia? Cuando el pecado lo cometí yo. ¿Cuándo pido la justicia implacable de Dios? Cuando el pecado es del otro. El pecado más grave es el que comete el otro. El pecado mío
Ay, Señor, es que esta humanidad, y lo que es peor, es que el enemigo. Yo los animo a que, miren, hay unas citas que no las vamos a mirar ahorita, pero una vez es a Mateo 5:43, que por favor la lean, mediten en lo que dice ahí. Pero yo pregunto, y eso no es mío, eso lo dijo, no sé qué autor, de pronto Carlos Andrés ni nos ayuda. Alguien dijo que la falta de perdón o la amargura es un veneno que yo le quiero dar a quien me hizo daño, pero el que me lo estoy tomando soy yo. La falta de perdón daña a quien está herido. El otro, ¿no? Ni idea, no tiene ni idea de que su merced se desvela pensando en lo que usted le hizo el 4 de enero de 1980. No tiene ni idea. ¿Cuántas veces sacamos ese álbum gris de todas esas heridas que hemos recibido? Y yo no sé, ¿no? Nuestra inclinación a mirar y mirar ese álbum. El pasado no existe. Así hayan películas muy buenas, eso sí, que nos hablan de que uno viaja en el tiempo y todo eso. El pasado para mí no existe. Existen los recuerdos. Y yo insisto en traer a presente un poco de heridas que no he permitido que Dios sane. Les cuento, esa muchacha ahora habla de reconciliación y de paz, porque Dios hizo un milagro en su corazón. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Para nosotros sí. Porque pensamos, insisto, que si yo perdono, estoy premiando al ofensor. Es como si a ti te causara daño un delincuente, ¿ok? Y tú logras que lo coja la policía. Y se lo llevan para la cárcel. Te llaman a dar indagatoria, pues a dar testimonio, lo condenan y lo mandan para la cárcel. Pero tú no estás tranquila o tranquilo si no compruebas que ese infeliz está en la cárcel y te vas todos los días para la cárcel a ver si está sufriendo. Y te metes a la cárcel con él. Y hasta eres capaz de que te contrate el IMPEC, y bueno, estoy exagerando, pero te metes a la prisión con esa persona para poder comprobar que sufra. Entre otras cosas, no te lo permite, pero quisieras. Y el Señor te dice, déjeme a mí. Y ojo, yo no le puedo decir, Señor, sí, encárgate y acábalo. No, sana mi corazón. Sánalo. Los reto a que empiecen a bendecir a esa persona, que ya no vive. Bueno, el recuerdo que estás guardando de esa persona, bendícelo. Clama a Dios que te sane. No sigas arrastrando ese grillete pesadísimo de la falta de perdón. Elige hoy la vida en paz. Elige perdonar. El arrepentimiento no es una emoción, es un remordimiento. El arrepentimiento es una acción, dejar de hacer. Pues yo te digo, el perdón tampoco es una emoción, es una decisión, una elección. Elige hoy la vida en paz. Porque mira, se nos llena la boca cuando nos invitan a orar por Colombia. ¿Y qué le decimos al Señor? Señor, perdona el pecado de Colombia. ¿Sí lo hemos dicho? ¿Se han escuchado diciendo eso? Ok. Pero si fuésemos sinceros, al final de esa oración deberíamos de escribir sinceramente, postdata, Señor, menos a esa fulana de tal que vive en tal parte. Perdona el pecado de Colombia, pero a esa no sé. A esa cóbrale todas las que le ha hecho. Amén. No sé qué comentarios hayan, si hay preguntas, aquí estoy. Pastor, yo tengo una pregunta frente a, digamos, el perdón. Cuando, digamos, una persona ha sido vulnerada, pensemos en una mujer que ha vivido una violación o un abuso sexual infantil cuando era niña, algo así. Estaba pensando, pastor, hablamos del perdón y decimos como soltar esos grilletes, como liberar a esa persona y liberarse uno delante del Señor. Ese perdón mío va a ser como
perdono a esta persona, no tengo más odio hacia ella, no quiero la muerte de esa persona, Señor, no quiero cobrar venganza ni que tú lo cobres, te la entrego, Señor. Pero, pastor, está mal si yo pienso que se haga justicia y que se merece una pena de cárcel, la pague. Es que eso me confunde un poquito, que la justicia, digamos, de este mundo Bueno, actúe sobre esa persona justamente sin nada más, sin que, ay, ponle exceso de años, Señor, y si es que si le dan un año, no, solamente, Señor, yo la perdono en mi corazón, pero número uno, yo no me quiero acercar otra vez a esa persona porque me puede hacer daño. Número dos, yo no tengo que hacerme amiga de esa persona para que eso represente que yo la perdoné. Y número tres, Señor, si hay un proceso judicial, hazlo tú, encárgate tú de eso. No sé si uno debe decir en su corazón, Señor, que salga libre, que pueda, no sé, pastor, esa parte no la... No, es como, pues, yo solo cerrando el comentario, es como Garavito, por ejemplo, Garavito que violó y mató a 120 niños, se supone que se arrepintió y se volvió pastor y lo que sea, pero pues yo creería ¿Se que volvió pastor? sí, en la cárcel se supone, ¿no? Bueno, lo Pero que Dios uno permita, le no daría el sé. beneficio de la duda, yo diría, mejor que Yo tuve la misma esperemos. reacción cuando me contaron, Consuelito. Perdóname, es horrible. Sí. Yo, No, mire, no, claro, es que, pero- a ver, Sí. primero que todo, y tengo que aclararlo, los pastores no somos una raza especial, somos tan o más pecadores que cualquiera. Necesitamos la misma gracia de Dios. Lo que pasa es que los pastores tenemos un rol donde tenemos que rendirle cuentas a una iglesia como administradores y al Señor como pastores de ovejas. Pero sí, Garavito, él ha hecho muchos procesos allá adentro, con muchas fundaciones, iglesias. Él estuvo con la iglesia cristiana, luego estuvo con la unitaria, luego estuvo con testigos. Él ha hecho muchas cosas, pero Consuelito, de acuerdo contigo, mira, miremos el rey David. El rey David cometió adulterio y cometió asesinato. Dios lo perdonó, sí, pero tuvo que asumir las consecuencias. No solamente con la muerte de su primer hijo, con Betsabé, sino que después en su familia pasaron muchas cosas. Y él no tenía autoridad moral para llamarlos. Entonces, las consecuencias, es que mira, Dios me perdona, pero las consecuencias de mi pecado tengo que asumirlas. Como decía Blanquita, tal vez uno de los pecados más difíciles es la infidelidad. Y si yo le soy infiel a mi esposa, pueda que me perdone. Pueda que mi hija me perdone y me reciban y volvamos a pasar Navidades juntos y todo. Pero la confianza que derribé, voy a tardar muchos años más en reconstruirla que aquella primera, porque hice un daño. Es que a veces pensamos que perdón es impunidad. No. Mira, Jesús pagó por nuestros pecados. Realmente, Él no nos salvó del infierno porque murió. No. Él nos salvó del infierno porque pagó la pena que pesaba sobre nosotros, la condena. Ahí no hay impunidad. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, un violador tiene que recibir el castigo de la ley. Puede que un juez tenga en cuenta en algo que la familia lo perdone. Es que, mira, tengo tantos casos para contar. Hay una señora en Pereira que tenía una hija. Y la hija de 14 años, pues ella se desarrolló, parecía una niña de 18, pero tenía 14 años. Y era muy bella, según nos describió. Y tenía un novio, y el novio era un muchacho de patillas, y era una buena persona. Y para una Navidad, este muchacho estaba borracho y le hizo una escena de celos a la niña. Y la niña le terminó. Y él sacó un arma de fuego y asesinó a la niña. 24 de diciembre. Y esto lo contó la mamá. Bueno, no es una historia que leí. Entonces, esa mamá la escuché en Medellín en un encuentro de justicia restaurativa. Y entonces ella destrozada, al tipo lo cogieron, ella lo quería matar, inclusive parecido, averiguó en la cárcel a ver cómo lo ajusticiaban. Y entonces alguien le habló de Cristo, que solo en Cristo iba a encontrar consuelo. Y empezó a ir a reuniones en casas y luego a una iglesia y empezó a tratarla el Señor. El Señor.
Porque ningún hermano que conocía el caso, hermano en la fe, era capaz de decirle, perdónenlo. No. Pues ¿quién va a perdonar eso? El caso es que ella cuenta que empezó a leer la palabra y a leer tanto acerca de Jesús que no entendía cómo el Señor en la cruz había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces empezó a hacer como un estudio del perdón y ahí fue cuando ella se involucró con la justicia restaurativa. ¿Qué hacemos en la justicia restaurativa? Sentamos víctimas con victimarios, es decir, llevamos, por ejemplo, familiares de secuestrados a la cárcel para que hablen con secuestradores. No a los que secuestraron a su familia directamente, pero sí con secuestradores, para que unos y otros escuchen el daño que han causado, pero también las razones por las que aquellos delinquen. Mi amigo y compañero de celda que asesinó al sicario, prácticamente lo enseñaron a robar cuando aprendió a caminar. Fue abusado desde los 4 años por padrastros, por hermanos, por vecinos. O sea, cuando uno empieza a conocer por qué aquella gente es así, no es que uno sienta lástima o que apruebe lo que hace, pero sí comprende uno que uno no escogió dónde nacer, que es por la misericordia de Dios. Pero, en fin, volviendo a la señora, con el tiempo ella empezó a ir a las cárceles y todo, y jamás le pasó por la mente que en una ciudad muy diferente a Pereira se fuera a encontrar con el asesino de su hija. Ella dijo que no sabía qué hacer. Cuando ella lo reconoció, ella no sabía qué hacer. Porque venía enseñando por años el perdón de Dios, pero cargaba ya dentro de su corazón ese dolor hacia el asesino de su hija. Para resumirles, y es real, con mucho gusto, yo la ubico y pues espero que viva todavía, porque no hablo con ella hace años, pero ella le pidió a Dios dar testimonio a los que estaban ahí, de poder enseñar lo que enseñaba, de poder mostrar lo que hablaba. Y se paró y le dijo, yo soy fulana de tal. Tú le quitaste la vida a mi hija. Cuando el que estaba ahí la escuchó hablar, dijo, esta señora se va a botar y le va a pegar una arañada, quién sabe qué va a hacer. Y le dijo ella, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todo el mal que yo he deseado para ti. Y se abrazaron. ¿Ficticio? No. Delante de Dios, les digo, es una historia real. Pero ahí no termina. Hoy día, bueno, hoy no, hasta 2019, antes de la pandemia, que yo tenía comunicación con ella, lo visitaba a la cárcel, porque el muchacho es huérfano, y le llevaba la ropa, le llevaba la comida, y encontró en el asesino de su hija un hijo a quien amar. ¿Saben cómo se llama eso? Un milagro de amor y de perdón. Solo Dios obra en un corazón de una madre que ha perdido a su única hija. Eso es absurdo en nuestra lógica humana, aunque decimos tener a Cristo en nuestro corazón. Digo decimos porque a veces nuestras reacciones son normales, humanas. Necesitamos al Señor. Elijamos ir a Él cada vez que nos causen dolor. Tenemos 2 caminos cuando nos causen dolor. El ojo por ojo, o Señor, ayúdame, yo no puedo con esto. Peter, yo quería comentar ahí una cosa. Recuerdo un pastor de Casarroca, un tiempo yo estuve yendo allá porque no podía congregarme en el Chico. Arturo Rojas, de pronto usted lo conoce. Muy pilo él, y tenía una serie de predicaciones que se llamaban El escándalo del cristianismo, el escándalo de la gracia. Y por ejemplo, uno de esos escándalos, el escándalo más grande es el perdón de Dios, ¿no? El escándalo de la cruz y de cómo Él perdona lo imperdonable. Como decíamos, lo único que se perdona de verdad es lo imperdonable. Y solo Dios, a través de Dios, se puede hacer. Humanamente es imposible, ¿no? Pastor Pedro, es que estábamos hablando y yo le decía a Carlos Andrés, amor, ese testimonio que nos cuenta el pastor Pedro, yo sé para personas que yo conozco que es repulsivo. O sea, pensar que una mujer llegue a hacer esto, pero es que las cosas de Dios son como la cruz. No, para mucha gente no tiene sentido, para mucha gente es absurdo lo que Él hizo. Y es lo más, solo cosas que Dios puede hacer, que Él nos puede ayudar a entender. Amén. Es que
Mira, nosotros condenamos las equivocaciones de los demás con una facilidad. Tal vez tú y yo, Consuelito, y a todos, nunca nos hemos propuesto hacerle daño a alguien. Tal vez no lo hemos planeado, no hemos sentado una noche a ver cómo, pero te aseguro que hemos herido a personas. Inclusive hemos causado heridas que de pronto ni han olvidado por descuido, por un chiste que hicimos, por su defecto físico, por su nombre, por su aspecto. No sabemos cómo hemos podido marcar a una persona. Les hemos lacerado. Pero no tenemos ni idea porque a quién le ha hecho daño ese dolor. A él. Sí me voy a entender. Pongámonos del lado de victimarios. No tenemos ni idea. Dormimos tranquilos. Pues a causa de ese inconveniente. Pero esa persona todavía pita como una olla express pidiendo que le apaguen. Recuerdos, son anécdotas. A mí, gracias a Dios, en el Chicó, gracias al grupo de jóvenes donde conocí a Carlos Andrés, pues me expresaban mucho amor y siempre me han dicho Pedrito y Pedrito. Y yo recuerdo que por alguna razón cuando nombraban a Pedrito, mucha gente, ay, Pedrito, y no lo digo con orgullo, créanme, pues para mí es muy lindo porque años atrás mucha gente cuando me veía me evitaba. En fin, pero un día me acuerdo que estaba sentado ahí en la recepción del Chicó, para que se conocen allá, la iglesia, y yo pasé y por algo me quedé ahí como en la escalera, no salí. Y entonces todos habían dicho, ah, Pedrito, Pedrito. Y dice, un señor que yo amo muchísimo, papá de otra persona que jugaba fútbol contigo, dijo, ¿qué Pedrito ni qué Pedrito? Ese señor es una no sé qué. Pero eso echó pestes contra mí. Yo no fui capaz de bajar a preguntarle en ese momento. Pero cuando tuve la oportunidad, yo le dije, oye, Pepito, ¿yo qué te hice, hermano? Yo vi que te expresaste y perdóname por todo el daño que... Pero yo, ¿qué te hice, hermano? Y entonces digo, ay, sí, usted se hizo el bobo. Y no, dime, por favor. Dice que un día que llegábamos un domingo, el parqueadero de la iglesia es pequeño. Y entonces yo fui a subir, pero un carro estaba echando reversa, entonces no subí el carro bien, mi carro quedó atravesado. Él dice que se pegó al pito porque él venía detrás mío y yo no le quise dar vía. Y como no le quise dar vía, venía un bus y le dañó el carro a él. Y era un carro heredado, era un carro de años, era un carro, no era clásico, pero era un carro que más que el vehículo como tal representaba para él mucho. Y por mi negligencia, por mi falta de mirar el espejo, qué sé yo, pues le hice un daño terrible. No lo premedité, no lo hay, ojalá le peguen, no. Pero este señor tenía una herida muy grande que yo le pedí perdón, inclusive le pregunté cuánto había costado el arreglo y se ofendió aún más. Entonces, fíjense que sí, de pronto hay personas por ahí que cargan una herida, una cicatriz que supuestamente sanó, pero que fuimos nosotros los causantes. Que Dios nos ayude también. Que si el Espíritu Santo nos muestra una situación como tal, pidamos perdón. Y si no nos lo extienden, hicimos nuestra parte, pedimos perdón. Pero volviendo a tu pregunta, Consuelito, las consecuencias penales, morales, económicas, no son eliminadas con el perdón, porque repito, el perdón no debe beneficiar a quien hizo daño. El perdón me beneficia a mí. La paz que siento. La tranquilidad. Es que el Señor dice, ¿no? Si me llevan una ofrenda y por el camino se acuerdan que tienen algo contra alguien, deje ahí la ofrenda y vaya y arregle. Si el otro no quiso, usted fue. Ahora sí venga y hable conmigo. Entonces, mi relación con un comentario ahí. Hay muchas clases de personas que asumen el perdón de muchas formas distintas, ¿no? Pero quiero hablar como de dos extremos. Algunas personas que no reconocen nunca su error o su falla, que piensan que todo el mundo está mal y que la culpa es de todos los demás y nunca mía. Bueno, eso es un problema, ¿no? Y otras personas que de pronto a veces sienten que todo es culpa mía y todo yo la embarré o me hirieron y se quedan rumiando o nos podemos quedar rumiando esas heridas, así sean sencillas o muy
muy nimias externamente, no fueron asesinatos, no fueron violaciones, sino otras clase de cosas. Pero sí les quiero contar, yo creo que yo les conté, por ejemplo, yo tuve mucho de eso, ¿sí? Pobrecito yo. Seguramente sí, del segundo caso, ¿no? Ay, me hicieron daño por muchos años, ¿no? Y con una psicóloga cristiana, bueno, tuve COVID y tuve un insomnio de 25 días que no pude dormir, eso también es consecuencia de un montón de cosas ahí en el fondo, pero una de esas era como esa falta de perdón, ¿no? Entonces yo hice un ejercicio que lo llamé heridas a los pies de la cruz. Entonces yo anoté esos momentos en que sentí que fui herido, qué fue lo que sentí, me puso, haga una lista como de 4 columnas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le dijo la persona? ¿Qué sintió? ¿Qué escuchó usted? ¿Qué dice el Señor frente a eso? Y ahora ore y bendiga a esa persona y perdónela. Y es real, es verdadero. Si uno hace ese proceso, honestamente sí hay perdón verdadero, sí hay. Pero es un proceso, toca tomar la decisión y que el Señor empiece a orar y a cambiar la actitud. Sí. Y es fácil uno lavarse las manos. Ah, como esta persona me dijo y me hizo, entonces pobrecito yo y el malo es el otro. No, yo ya soy una persona adulta, tengo que asumir la responsabilidad por mis sentimientos, mis pensamientos y dejar de seguir rumiando esos resentimientos y esas heridas, ¿no? Es un proceso con el Señor, sí. Es cierto, mi hermano. Y es un proceso. No nos demos por vencidos. Si le pedimos a Dios que nos sane y al otro día no pasó nada, no, es que si hemos arrastrado eso por años, no pretendamos, bueno, Dios es soberano y puede hacer de una vez, pero a veces se requiere también que paguemos un precio, que revisemos nuestro corazón, excelente lo que tocabas de decir, de hacer ese inventario y dejar de victimizarnos tanto o de sentirnos que somos lo peor de este mundo. El enemigo es especialista en hacernos ir a alguno de esos dos extremos. Y atención, yo estoy ahorita en una campaña en contra de darle al diablo más poder del que tiene, porque la palabra de Dios dice, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero resulta que, por ejemplo, le echamos la culpa al diablo por no perdonar, y es que decimos, no, es que yo no he querido perdonar, pero es que el enemigo me hace acordar de todo, y le damos tanta gloria al enemigo, tanto poder, que sí, él tiene poder, pero más poderoso es el que está en nosotros. Goliat era un gigante, claro que sí, pero había un gigante de gigantes apoyando a David. Entonces, que entendamos que sí, el enemigo hace su trabajo, pero la decisión es nuestra, ¿sabías? El enemigo no nos obliga a nada. Nos anima, nos entusiasma, nos engaña. ¿Qué no va a perdonar? ¿Usted cómo se va a humillar si la que le hizo el daño fue ella? Y nos mete todas esas ideas en la cabeza. Y el Señor nos dice, perdónenme. Yo quiero bendecirle, hermano, perdónenme. Quiero que su corazón viva en paz. Voilà. Que Dios empiece esa obra hoy en todos nosotros. Mira, yo por años dije que yo había perdonado esa noche al abogado. Y es cierto. Pero es que habían más personajes. Y había un juez ahorrado, había una persona que le cayó a mi esposa cuando supo que yo estaba en la cárcel, le cayó a mi esposa la joyita, un amigo mío muy querido. Entonces yo tenía ahí como una lista de candidatos a la guillotina que necesité un proceso de años y ya con Cristo en mi corazón, ya servidor, ya era ujier, ya, ay, Pedrito, pero Pedrito por dentro todavía tenía unas heridas que tardé años. ¿Sabes cuándo empezó el Señor a sanar mis heridas? Cuando entendí lo que Calvito nos acaba de recordar. Es un proceso y hay que ir paso a paso. Cuando a nosotros nos determinan que nos deben de hacer una cirugía, al otro día nos la hacen, no. Primero nos mandan a hacer un electro, después que el anestesista, y empieza todo un proceso y ahí sí nos echan bisturí. Con el perdón también hay que ir paso a paso con el Señor. Inclusive a veces estamos magnificando cosas, ¿no? En fin, pero es que se nos alarga y son casos tan aislados, tan personales que mejor a veces no, porque puedo pisar callos. Pero yo te digo una cosa, el Señor conoce cada herida que tienes en el corazón. Que vayamos a Él a contarle, no le estamos poniendo al tanto. Estamos reconociendo que sin Él estamos perdidos.
Si yo tengo problemas estomacales del aparato digestivo y voy al médico y él me pregunta que si yo como lechona aquí en Ibagué, y yo le digo que no, pero él vio los exámenes y dice, este debe ser, pero asiduo comedor de lechona porque mire ese colesterol. Puede que yo le diga, no, doctor, ¿cómo se me ocurre? Yo no como eso. Él sabe, no es que tiene el laboratorio ahí en la mano. Pues yo te digo, Dios, el laboratorio conoce a milímetro tu corazón y el mío. ¿Por qué insistimos en ocultarlo? Él está esperando es que nos sinceremos con él para él empezar el procedimiento con nosotros. Porque él tampoco obliga, ¿sabías? Dios tampoco obliga. Él es soberano, pero él no nos obliga. Él nos dio el libre albedrío y nos dijo, ay, si eligieran la vida. Pastor Pedro, quería hacerte dos preguntas chiquiticas. Una es, ¿por qué será o cómo Dios nos puede ayudar con el autoperdón? Yo viví Perdonarse a uno mismo. personalmente que yo entendía y aceptaba y recibía el perdón de Dios de cosas terribles del pasado, pero no me podía perdonar a mí misma. Y la segunda es, si antes de que oremos, pastor, tú, no sé si querías compartirnos uno o dos versículos más acerca del perdón en la Biblia para que podamos meditarlos, pedirle ayuda al Señor con esos versículos. Eso, pastor. Bueno, Consuelito, en cuanto a lo primero, también hay controversia, ¿no? Porque hay autores, comentaristas bíblicos que dicen que uno no, que eso de perdonarse uno mismo es una mentira, que uno no tiene por qué perdonarse uno mismo, que no debería o que no necesita. Y yo pienso que sí, es algo muy personal. Por ejemplo, yo les conté, mi madre sufrió mucho cuando se enteró que yo consumía droga, porque que era borracho y ella ya lo sabía. Y mi madre murió 8 días antes de que yo cumpliera 20 años y yo no la asesiné con mis manos, pero mi mamita sí empezó a perder los deseos de vivir cuando se enteró de mi drogadicción. Ella nunca volvió a ser la misma. No que me haya dejado de amar, no, ella me amó hasta el último momento de su vida. Pero sí, ella se va apagando. Entonces, cuando yo llegué a los pies de Cristo y la palabra me enseñó que lo que tú siembras recoges, que el que no honra a padre y madre no le va tan bien, pues créeme que yo esperaba que mi hija me pasara factura de todo aquello, porque yo no me había perdonado. Cuando yo veía a hijos que hacían felices a su mamá en todo sentido, porque terminaban una carrera, porque las llevaban a pasear, créeme que yo me sentía confrontado, me condenaba ya cristiano. Para la gloria de Dios, mi hija, las lágrimas que me ha hecho derramar han sido de felicidad y de gozo. Que Dios me premió con la hija que tengo. Ahí es cuando yo me digo, les voy a decir mi definición de perdón, de Pedro Morales. Señora, no se escandalice, pero es que es verdad. Perdonar es darle amor al desgraciado que no se lo merece. ¿Y por qué lo digo? Por mí, porque Dios me perdonó y me ha llenado de amor cuando yo no merecía su gracia. Por eso digo, un desgraciado. Me dio de su gracia. Me premió con una hija habiendo sido un hijo terrible. Me premió con una esposa hermosa, valiosa para mí, después de haber hecho mucho daño a muchas mujeres. Perdonar es darle amor al desgraciado que no se lo merece. Esa es mi definición del perdón que Dios me dio a mí. Entonces, sí es necesario perdonarnos y ahí también interviene Dios. Ríos de Limpieza se llamaba un ministerio, hace años, Blanquita, si era así que se llamaba. Ríos de Limpieza. Sí, señor, Ríos de Limpieza. Que le hacían escribir a uno eso. Y yo decía era que como mi mamá se había muerto, nunca me había dicho que me había perdonado. Y allá me hicieron ver, claro que te perdonó. Si tu mamá nunca cambió contigo, tu mamá siguió amándote.
pero el dolor que le causaste pues, estaba ahí, pero ya me perdonó, porque esa es otra mentira que le dicen a uno, si usted no olvida es porque no ha perdonado. Es que hay cosas que uno no puede olvidar, por favor. ¿Cómo va a olvidar esa mamá que su hija fue asesinada? Ella no va a olvidar, pero lo perdonó. ¿Y por qué lo perdonó? Porque dejó de sentir amargura, odio, rechazo hacia esa persona. Y bueno, ella lo trata con amor, pero como decía Consuelito, no necesariamente porque yo perdono a una persona, ahora voy a ser su requete amigo. Y no, no necesariamente. ¿Cómo sé yo si perdoné a alguien? Una sola cosa, cuando puedo orar por esa persona sin ninguna incomodidad. Cuando yo puedo desearle bien a esa persona sin dolor, sin resquemor, ya la perdoné. Pero Señor, ayúdame, no me la quisiera encontrar. Ahora si tú me la pones al lado, tus razones tendrás. Pero sí, Consuelito, ¿cómo pedirle a una mujer que ha sido violada que mire a los ojos a su violador? A ver, no, es que solo las mujeres que han pasado por ese infierno saben qué pasó en su vida, porque es que no es solo en su cuerpo, es en su ser, todo lo que pasa. Un acto tan despreciable como ese. Peter, ¿Cuál era la otra pregunta? Ah, que si tienes algún otro versículo sí. y vamos a orar. Un otro versículo. Ok. Ok, pues es que hay como 50. Claro. Pues el mío es Mateo 5:43, siempre. Yo le he hecho mano. Y pues el Padre Nuestro, ¿no? Que nos enseñaron. Es que ese Padre Nuestro uno lo dice y no se da cuenta del compromiso tan grande. Porque es que uno le dice, y perdona mis ofensas como yo perdono. Y entonces cuando uno es consciente de que no ha perdonado, ¿qué le está diciendo uno a Dios? ¿Recuerdan la regla de oro? Trata a los demás como quieres ser tratado. Ahí está, incluida en el Padre Nuestro. Perdóname como yo perdono. Y el Señor me dice, ¿y por qué no ha perdonado a fulano? Bueno, ahí está, eso es para meditar. Proverbios 17:9. Lucas 6:37. No, es que Ahí está. Pablo también, el apóstol Pedro también, Colosenses también habla de que nos perdonemos, pero pues es que Jesús, mira, es que Jesús, hoy era el día de elecciones aquí en Colombia y pues Carlitos ya le conté, ¿no? Que yo le pregunté a la gente y a unos pastores un día, ¿por quién de esas personas votaría a Jesús? ¿Por quién de los que están en el tarjetón votaría a Jesús? Pero ¿sabes? Por todos ellos murió. Entonces, que ya no le voy a hablar a Pepito porque votó por G o por L. Por favor. En esto sabrán que son mis discípulos, el que votaron por fulano de tal. ¿Y por qué no votamos por fulano de tal? Porque es que me cae gordo. ¿Saben cómo se llama eso? Falta de perdón. Te recuerda a alguien, no te gusta la voz. ¿Cómo les parece que a mí no me caía bien uno de esos candidatos? No me caía bien, no me gustaba su voz. Y nosotros, con mi esposa, desde antes de la pandemia y ahora más, estamos enviando unos devocionales de lunes a viernes a toda la gente. Y mi esposita de vez en cuando vuelve y nos coloca. ¿Y saben qué descubrí? Que tengo la voz parecidísima a ese que... Y entonces... Es un espejo, es un espejo. Yo les digo, sí, tú que juzgas que haces lo mismo. Generalmente uno lo que más le hiere es lo que uno también tiene y que no reconoce en uno, ¿no? Y que no quiere perdonar en otros. Sí, yo quería Es que se parece. para ir cerrando el tema, para que no nos extendamos mucho, que no se vuelva vigilia, como yo siempre digo. Yo sentí mucho, Peter, cuando usted contó la historia de esta mujer. Uy, esta historia desgarradora. Es como si fuera Colombia, imagínense. Esa mujer es como si fuera una metáfora de lo que es Colombia. Vejada y destruida, abusada, y violada y abusada y en todas las regiones, por todos los sectores, por todos los extremos políticos, militares y uy, Dios mío. Sí, al Señor le duele cómo ha sido violada esta nación nuestra, por todos, por todos.
Yo creo que oremos para que el Señor tenga misericordia de Colombia y de nosotros para perdonar eso que es imperdonable y que es imposible humanamente. Sabes que yo duré, Carlitos, en serio, junto con otros 2 hombres que estuvimos, porque éramos solo 3 hombres y éramos como 70 damas, pues era un encuentro de mujeres. Pero con estos 2, uno de ellos sacerdote, nos tocó después ponernos citas telefónicas para orar por nosotros 3 para perdonar a esos tipos. Nunca los conocimos, pero fue tan desgarrador y tan detallada la narración de esta niña que uno sí quería como, sí, como tener un lanzallamas o quién sabe qué, ¿sí me entiendes? O sea, el corazón de uno se afecta como ser humano, por muy cristiano. Entonces, ese es el daño. Qué bien, Carlos Andrés, qué bien ese análisis que hace. Ese es el dolor de nuestra Colombia. La corrupción sí causa mucho daño, pero la falta de perdón, ahí estamos. Y Pedro, Peter, una cosa que creo que usted de pronto sabrá, una cosa que a mí me aterró que escuché hace poco de estadísticas, nuestro país que es un país violento hasta más no poder, ¿no? La mayor violencia que ocurre en Colombia ocurre en las casas. Más que toda la violencia, incluso de los paramilitares, guerrilla, todo eso es del padre, el padrastro, violando a las hijas, maltratando a la esposa, es una cosa atroz, de generaciones a generaciones a generaciones. No, es que uno no sabe ni por dónde empezar con este país, pero bueno, al Señor no le queda grande, ¿no? Vamos a orar. Sí, oremos. Yo quiero preguntar si alguien quiere orar, Yo quiero orar en ese sentido. Pero bueno, cortico, y si alguien cortico. quiere complementar, queremos que todos los dones que está poniendo el Señor en Sí. nuestras vidas sean usados para este cuerpo que somos nosotros los que estamos aquí. Sí. Entonces vamos a estar como... Y hablando de este país, toca personalizarlo porque este país soy yo y somos aquí. El problema de este país empieza por cada uno de nosotros, por lo que no hemos perdonado, por lo que hemos herido, por lo que hemos todo. Bueno, entonces oremos. Bueno, Señor, te damos tantas gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias por la vida, el testimonio, el ministerio de Pedro. Señor, síguelo bendiciendo, síguelo llevando a las cárceles a través del árbol sicómoro de este ministerio de justicia restaurativa, que no quiere decir que deje de haber consecuencias jurídicas, legales o penales a quienes han cometido crímenes, Señor. Te pedimos que haya justicia en estos casos y en todos los demás, Señor, de corrupción, que es otro problema gravísimo en este país, de violencia intrafamiliar, pero como lo hemos dicho tantas veces, aún tu misericordia y tu gracia son mucho más grandes que tu justicia, Señor. Tu mayor deseo es perdonar, es amar, es que haya vidas restauradas, familias restauradas, una nación restaurada. Te suplicamos porque sanes y salves a nuestra Colombia que está tan vejada, tan violada, tan maltratada, tan destruida por todas las orillas políticas, económicas, militares, jurídicas, por todos, Señor, que han buscado es explotarla y dañarla y sacar beneficio propio, Señor. Perdónanos en lo que nos corresponde a nosotros, en donde hemos herido por acción, por omisión, en las cosas pequeñas, en comentarios, en actitudes, en satanizar a unos contra otros, Señor, perdónanos, en guardar rencor, en la indiferencia. Muéstranos en qué parte tenemos culpa nosotros y que podamos pedir perdón y perdonar y cambiar nuestra actitud, Señor. No poner unos contra otros como blancos y negros, que los malos son los de esta izquierda, de esta izquierda, derecha, centro, o cualquier cosa, Señor. Todos somos los malos, todos somos los culpables que merecemos la destrucción eterna y tú nos perdonas, algo que no merecemos, que podamos recibir ese perdón y extenderlo a otros, Señor. Y ponernos a cuentas contigo, Señor, realmente analizarnos en dónde hemos dejado de perdonar, en dónde hemos guardado rencor, en dónde no hemos pedido perdón, donde debemos hacerlo y restaurar o resarcir el daño donde sea posible, Señor. Ayúdanos a hacer, pues, ¿para qué nos pusiste tú aquí en esta tierra? Para ser embajadores de luz, de sal, de reconciliación, Señor, de tu evangelio, que es el que verdaderamente trae el perdón real y la verdadera reconciliación, que es lo que necesita nuestro país. Tu verdad, Jesús, tu evangelio encarnado en nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, no sé más testimonios, oraciones, peticiones de ¿Quién oración. necesita oración? Vamos a orar por Sonia, que ha estado malita de salud, Oremos por Sonia, que sí. nos escribía en el grupo que ella quiere estar sana, que ya ha pasado mucho tiempo y sigue malita. ¿Cómo sigues, Sonia? ¿Sigues todavía? ¿Cómo está la cosa? Abre el micrófono. Pues sigo ahí con esa bronquitis. Esperemos a ver que poquito a poco me vaya mejorando. ¿Quién quiere orar Bueno, por vamos a Sonia? orar para que el Señor te sane hoy, Sonia. Mamá, Vamos a ¿puedes orar con por esa Sonia? fe, vamos a orar con fe. Pedro, Sonia es una amiga de mamá de toda la vida. Vamos a orar por ella, sí. Bueno, Padre amado, Señor, te damos muchas gracias por esta reunión que nos has mostrado la importancia de perdonar y de dejar fuera todo rencor y toda rabia.
En este momento te entrego a Sonia, Señor. Tú sabes que tú la amas mucho y nosotros también. Te pido que la sanes desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Que los médicos entiendan y vean qué es lo que ella tiene en su garganta y quede sana completamente y libre para que ella pueda respirar y tener su vida completa y llena de ánimo, y que se le quite toda trancadera y toda roncadera en su garganta, Señor. Y desde ya, Señor, te doy muchas gracias que tú nos escuchas y vas a salir toda esa cosa que tiene ella ahí para tu honra y tu gloria, Señor. Te doy gracias porque tú la tienes en la palma de tu mano. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y desde ya te doy muchas gracias por la sanidad total de Sonia. Amén. Bueno, yo quiero pedir una oración muy sencilla, es algo pues chévere, bonito. Cofi y yo estamos en Paipa, estamos en el Hotel Lanceros de Consubsidio, porque estamos celebrando nuestro 7º aniversario. Entonces, pues ahí vamos como en bodas de papel, creo, más o menos. Bodas de algodón, bodas de Entonces, amor. entonces, de pronto que Peter ore por nosotros, Ay, que qué el Señor nos emoción. siga dando gracia, unión, sabiduría. Claro que sí, claro que sí. Tuve la bendición de conocer a Carlos Andrés Soltero, porque hacía parte del grupo de jóvenes, y verlo tan feliz, tan realizado, tan comprometido por ti, Consuelito, me llena de gozo, porque gracias a Dios siempre hemos tenido una buena amistad. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias, porque tú eres fiel, Señor. Tu palabra dice que el que haya esposa haya el bien, y en Carlos Andrés y en mi vida damos testimonio de que eso es real. Yo te doy gracias por estos 7 años de algodón, de azúcar, de bendiciones, de felicidad, Señor. Que ellos puedan, Señor, estar juntitos de tu mano cuando estén bien ancianos y recuerden esta reunión y te den la gloria a ti, Señor. Bendíceles, guíales en cada decisión, que elijan la vida siempre, que cada día de su vida tengan en cuenta al otro, Señor. Gracias porque tú, además de regalarles la salvación, les has dado el privilegio de ser mensajeros tuyos y en territorios hostiles, en situaciones difíciles, pero tú los juntaste, pan de guerreros, Dios, de guerreros de tu ejército, porque ellos confían en ti y dejan la comodidad para ir en búsqueda del perdido. Gracias, Señor. Gracias porque tú también les das estos oasis de poder disfrutar esos tiempos hermosos como pareja en lugares 5 estrellas o de 1 estrella, pero felices, Dios. Gracias porque tú bendices su alacena, bendices la obra de sus manos, bendices sus proyectos educativos de extender tu reino, pero también enseñar, Padre. Gracias, gracias, Dios, porque les permitas cosechar abundantemente de todo el amor que han sembrado en el corazón de quienes tenemos el privilegio de conocerles. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Gracias, amén. Peter. Qué chévere. Amén. Qué Amén. bendición, pastor. Bueno, Gracias. preguntémosle a Jorge ¿Alguna Armando. otra necesidad de A Lucho, oración? Lucho Yo y veo a Mati. Jorge Armando muy serio. Jorge Estoy Armando, muy cuéntanos, Jorge preocupada. Armando, ¿cómo está ¿Cómo la cosa? podemos orar por ti? ¿Cómo está Indiana? ¿Cómo está Chicago? Pero ahora el micrófono. No vamos a hablar de política Ahora el hoy. micrófono, sí, no, política Solo no. cómo podemos orar por ti. Jorge Armando. Toca que abra el micrófono, espéreme. Ya casi, ya casi. Ya Ahí va, casi, ahí va. ya casi. Eso. Ya, ahí Por va. fe, hermano. El Por fe, micrófono señor, está que se abra el abierto. micrófono. Ya, Muy bien. ya lo abrió, ya lo abrió. ¿Ya lo abrí? Sí, ¿Ya me escuchan? ya. Ok. Sí. Sí, muy buenas noches. No, pues les agradezco y le agradezco mucho al pastor que haya hablado sobre el perdón. Sí, no voy a hablar de política, pero quiero decirle al pastor que para mí el perdón nunca debe ser compinche de la injusticia. Y todavía creo que debemos tener más charlas contigo, pastor, para entender un poco más el perdón y hasta dónde podemos ir como humanos, ya que tenemos el libre albedrío y podemos usar el libre albedrío a nuestro gusto. He tenido en mi vida pública muchas vicisitudes que me han impedido perdonar, pero que con el tiempo he ido lijándolas y sí, como dice el pastor, todavía están en la lista, pero ya no hacen tanto daño.
bueno, eso era lo que quería decir. Segundo, Carlos, Consuelo, ¿qué más puedo decir que lo que dijo el pastor? Que Dios me los cuide mucho, que tengan muchas paipas en todas partes del mundo, que gracias por este grupo que han formado y que es un grupo maravilloso para mí, que soy uno de los mayores en edad y menores en conocimiento, que cada día voy entendiendo un poco más las cuestiones de Dios y las cuestiones relativas a la humanidad y al entendimiento teológico de lo que los escribanos han puesto acerca de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, que hoy en día pues es algo maravilloso, es algo precioso en lo cual me he estado adentrando. Y como mayor de edad, para ustedes les envío mi bendición y yo quiero que sean diferentes para que puedan cada uno tener una sola, ¿qué te dijera yo? Un solo mensaje después de haberlo discutido varias veces. Y creo que ustedes dos tienen esa salsa, esa sopa. Y hablo de la sopa porque yo soy cocinero por muchos años. Entonces, lo que Consuelo aporta y lo que aporta tú, Carlos, a veces se mezclan y a veces, caramba, uno complementa al otro de una manera muy, muy, muy increíble. No por echarles muchas flores, pero siempre están en dar un mensaje completo y en corregirse unos a otros, en interrumpirse unos a otros. Y eso me encanta, me encanta. Así es de que les mando mi bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios me los cuide y bueno, que se echen un bañito de agua termal en mi nombre. Amén, amén, amén. Qué bendición. Gracias, Jorge Ya nos Armando. toca ir terminando, pero Sí, queremos saber. no sé si Lucho y Mati si hay alguien. bueno, Miguel Ángel estaba conectado, vi que se conectó un tiempito. Ahí estuvo. Ahí decía Miguel Osa, no sé si lo Sí, alcanzaron a era ver. él, yo le vi Sí, la carita. el hijo de Lucho y No, que está en Estados Unidos, sí. muy bien. Bueno, buenas noches para todos. Kofi, Charlie, qué delicia. Pasen una octava luna de miel. Se merecen todos nuestros halagos, toda nuestra gratitud, toda nuestra bendición sobre sus vidas. Que el Señor de verdad los guarde, los continúe siempre guiando, porque ustedes son luz en nuestro camino. Qué rico. Gracias. Y mil gracias por traernos esta palabra tan bella del pastor. Gracias, pastor. Pietro. Qué maravilla. Mil gracias. Y Pedrito, muchas gracias por tu palabra. Nos llegó hasta el fondo del corazón. Ojalá que vuelvas a venir al grupo. Invita a tu hija para que venga, si vive aquí en Chía, Claro, que se pueda conectar en el grupo. De todos modos, oremos por Miguel Ángel y Juan Santiago, los hijos de Lucho y Mati, que el Señor los siga guardando. Y quiero pedir algo muy especial por Juan Santiago. Está ese diablo que lo jala, y está allá en los Estados Unidos solo, y entonces eso es muy complicado. Entonces quería una manito para que mi Dios nos ayude a sacar a ese carajo de aquí. Recuérdanos cuántos años tiene Juan Santiago ahorita. Todos. 32. Él es el mayor, 32. Él conoció al Señor. Lo que pasa es que se desvió un poquito. Miguel Ángel sí está más juicioso. Él nos vetó. Él los llevó a Y de ustedes. hecho, ahora que estuvimos allá, estuvimos en la iglesia con él y él volvió a rendir su vida al Señor, solo que le falta, es muy tibio, le falta determinación, compromiso. Un encuentro real con Jesús es lo que le hace falta. Real. Peter, abusando de la confianza para que usted ore por ellos con la unción. Sí. Son dos hermanos. Sí, pero Miguel Juan Ángel y Juan Santiago, sobre todo Juan Santiago. Juan sí. Santiago es el que está en este momento en Sí. una situación más difícil, ¿no? Tengo que abrir el micrófono porque lo tiene cerrado. Muy difícil porque la droga es terrible.
Pero ¿tú crees que Juan Santiago y el otro, ¿cómo se llama? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Ok. Ok, vamos a orar. Recordemos que Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia que conocía las escrituras como el que más. Y cuando en Jerusalén se enteraron de que él se sumaba a la iglesia, la gente sintió pánico, sintió temor por el pasado que tenía. Pero para el Señor no existe el pasado. La palabra de Dios dice, todas las cosas viejas se acabaron. Entonces vamos a orar por una nueva vida para Juan Santiago, para Miguel Ángel. Y es importante, se lo digo como ex consumidor de droga, ex adicto, que una vez comience Dios a tratar con él, no le restreguemos el pasado, que vivamos el presente, que no lo desanimemos por las recaídas que llegue a tener, sino que puestos los ojos en el Señor, ustedes lo animen, lo impulsen, y tú, mamita, lo vuelvas a dar a luz con el poder del Espíritu Santo. Yo creo que si una mamita conociera al bebé como se va formando, si lo pudiera ver, no olvidaría ese monstruo. Pero el Señor nos permite que las mamitas nos conozcan cuando la obra del Señor ha terminado, aunque estuvimos dentro. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por este pareja, por Lucho y Mati, por lo que están viviendo como padres, las dificultades, el dolor, la frustración, la impotencia, tantas cosas juntas, Dios, de ver a sus hijos, sobre todo a Juan Santiago, en ese tobogán, Señor, que es el mundo, en aquella abismo, Señor. Pero tu palabra nos enseña que tú abriste mares, que derribaste muros, que transformaste vidas, pueblos enteros. Y sabemos que Juan Santiago no te va a quedar grande, porque para ti no hay imposibles. Te clamamos, Dios, por tu misericordia para Juan Santiago, Dios. Que no tenga que tocar fondo como algunos tuvimos que hacerlo para reaccionar y dejarnos encontrar por ti. Bendícelo donde quiera que esté en este momento. Que tu Santo Espíritu hable a su corazón, Señor, porque solo tú convences, porque ni las lágrimas de una madre ni los regaños de un padre nos tocan cuando estamos en ese infierno de las drogas, Dios. Solo tú nos rescatas. Yo te clamo en esta noche por Juan Santiago, Dios. Tú no lo conoces. Perdón, yo no lo conozco, pero tú desde el vientre, Señor, de Mati. Bendícelo, Dios. Rescátalo, Padre. Ten misericordia, Señor, y que muy pronto en esta misma reunión estos papitos estén dando testimonio de que Juan Santiago regresó al redil de donde nunca debió haber salido. Guarda su vida, guarda su integridad, guarda su corazón. Él te pertenece, Señor. Tráelo, por favor, de regreso. Y bendice, Señor, a su hermano Miguel Ángel y a todo este hogar, Señor, con todas las bendiciones del cielo. Tengamos los ojos en ti. Tu palabra dice que aunque pasemos por el fuego no nos quemará. No quisiéramos pasar por el fuego, pero si hemos de hacerlo, de tu mano llegaremos al otro lado, Señor. Una y otra vez. Y así va a ser con esta hermosa familia y sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias, pastor. Amén. Amén. Amén, pastor, muchas gracias. Gracias, Peter. Hay Entonces, una algo- cosa con lo que yo digo, cuando lo que siempre digo últimamente, cuando Jorge Armando venga a Colombia, hacemos la vigilia, ¿no? Ahí sí hacemos la reunión larga. Invitamos a Pedro también. Ay, qué bendición. Sí. Esta noche ha sido muy, Sí, muy muy linda, de verdad, especial. pastor Pedro, que gracias, Gracias. por todos esos Gracias. testimonios, por tu vida, por Mm. lo que el Señor ha hecho en tu vida. Lo bendecimos a él y le damos gracias porque Gracias, es sí. un testimonio vivo. Sí. Eso es hermoso. Y todo lo que estás haciendo y que Él te está permitiendo hacer, que Dios te bendiga. Sanando este país, esta en todo nación lo con que estás haciendo y esa que lo justicia sigas restaurativa haciendo. que es lo que el Señor, la reconciliación verdadera. Tremendo. Qué bendición tan grande. Y Sí. todos vamos a poder volver a hablar. Yo quisiera hablar con Lucecita, quisiera hablar con Ligia, quisiera hablar con Sí. Carito, pero sé que el Señor nos va a dar la oportunidad con Sonia.
Pero el Señor nos va a dar la oportunidad. El otro sábado vamos a tener, ¿qué tema? El otro sábado tenemos palabra a la conciencia. Recuerden que... Y No. testimonios. Y Y testimonios. el domingo, es el domingo. No, Ay, Carlos Andrés, perdón, es no. los domingos ahora. sí, Gracias, Peter, lo Blanquita. cambiamos del sábado al domingo porque ya ahorita que como la pandemia ha bajado, entonces la gente los sábados está en ministerios, reuniones, entonces el domingo es más Por fácil. favor, que la gente se socialicen, reúna. lleven el evangelio Sí. los sábados. ¿a dónde? Pero ¿sabes qué me parece chévere, Carlos Andrés? La palabra que nos dio hoy Pedrito fue sensacional, que para la semana entrante que podamos dar testimonio de Bueno, esas sí. heridas y que si perdonamos o no, me parece increíble que Sí. podamos compartir eso. Sí, ¿qué está haciendo el Señor con el perdón en Yo, nuestra yo vida? quisiera perdone decirle cada- algo a Jorge Armando, y perdón, me interrumpo en mi especialidad. Es que Gracias. tú esa lista, mi hermano, y lo trabajes uno a uno. Sí. Es imposible en la multitud. Toma uno a uno, ojalá de mayor a menor herida, y uno por uno empieza a orar por ellos y vas a ver los resultados maravillosos, sobrenaturales. Sobrenaturales. Voy a intentarlo con fuerza. Amén. Y Jorge Armando, si Y le yo sirve le como... quiero dar gracias y felicitar al pastor. Excelente este testimonio que nos ha dado, porque es bastante edificante. Y quiero decirle también a Mati y a Lucho que con la autoridad que Dios les ha dado, vean a Juan Diego, Juan Santiago. a Juan Juan Santiago totalmente recuperado, sin dudarlo. Amén. Sin dudarlo, ver que el milagro de Dios ya se hizo en él, pero Amén. sin dudarlo y sin darle puertas abiertas al pensamiento de decir que él de pronto esté mal. No, ya cambió, ya el Señor está haciendo el milagro en él. Así es que, y entre todos vamos a apoyarlos. Amén. Amén. Vamos Y a orar por eso. vamos a ver a Juan Diego Juan Santiago. recuperado, Juan Santiago. totalmente recuperado. Amén, amén. Porque es que es Dios el que hace la obra, Amén, Amén, amén. amén. Y para para la contarle, honra y la gloria de él. para contarle a Jorge Armando el ejercicio, digamos, como yo lo hice, como con la psicóloga esta cristiana, pues, yo lo hice, ¿sí? Uno pone que esa persona que lo hirió a uno, ¿no? ¿Qué dijo, qué hizo, qué pasó? Uno relata brevemente la circunstancia, ¿no? Luego, ¿qué sintió uno en esa situación, ¿no? ¿Cómo lo hirió esa situación, ¿no? Luego, ¿qué dice el Señor frente a eso? Una en oración, ¿qué palabra le da uno al Señor contra eso que pasó? Eso, en oración. ¿Qué sanidad Dios le te da va el a Señor a hablar. uno? Y luego uno orar por esa persona. Eso es. Una de las cosas más difíciles, Carlos y Consuelo, pastor y hermanos, no es conmigo, es con mis hijos. Y ahí es donde me tocan la yugular. Duro. Ahí es Pero la el parte Señor es el que hace la obra, Jorge Armando. El Espíritu Pero Santo es el que lo como va a hacer, padre vas te a ver. entiendo, como Poco a padre poco. te entiendo. Yo creo que uno, cualquier mal que le hagan, sí es profundo y todo, pero así como uno ama a quienes aman a sus hijos, o en mi caso a mi hija, cuando mi hija me contaba de lo que vivió en el colegio, o aún ya adulta, créeme que no es fácil a Jorge Armando. Pero sabes, yo un día le dije a Dios, Dios, ¿cómo permites que mi hija sufra por este tipo de gente? ¿Cómo permites que mi hija sea víctima de este tipo de gente? Y entonces me dijo, porque por gente como ellos y por ti, yo envié a mi hijo a la cruz a morir. lindo. Dios sabe Amén, amén. que sufrir a su hijo por otros. Siendo las 9, yo creo que ya vamos cerrando, pero bueno, Jorge Armando quería hacer algo cortico, no sé. Sí, quería hacer algo cortico, lo que la camarina dijo, a ver si podemos entender también cómo estamos desarrollando ciertos odios por la cuestión sociopolítica, no quiero hablar de política socioeconómica, digamos, el presidente que se va a elegir, ¿por qué nos va, me entiendes? ¿Por qué sentimos odio? ¿Por qué no? ¿Me entiendes? La situación económica, cómo nos está invadiendo a todos, las injusticias socioeconómicas de la vida, todo eso influye, especialmente a nosotros los padres de familia, a nosotros los que estamos manejando un hogar. No es fácil, y no es solamente a cuestión de dinero, es cuestión de todas las influencias, inclusive las influencias diabólicas que están entrando en nuestras vidas,
y en las cuales ya no podemos luchar porque las mismas escuelas están contra los mismos padres. ¿Me entiendes? Todo ese tipo de cosas crea odios que no, tal vez no digamos que son odios terribles, pero son odios que se incrustan en nuestras mentes y hay días que uno no puede dormir. El solo Armando, entonces, por ejemplo, digamos, hay varios frentes para enfrentar esa clase de lucha, ¿no? El primero es el espiritual, que hay que orar porque si hay un mundo de tinieblas que tiene un poder, por supuesto, como lo decía Pedro, el poder no es de Jesucristo, de su palabra, de su Espíritu Santo es mucho mayor, pero si hay un poder, ¿no? Que está obrando y que se ha articulado a través de ideologías que se quieren imponer en los colegios, en las sociedades. Entonces, claro, primero orar espiritualmente en contra de eso, seguir predicando la verdad de manera diligente, y también hay personas, y eso lo podemos ver después, algunas personas que han articulado, por ejemplo, una lucha cultural contra todas esas mentiras que se quieren vender con estas ideologías, que incluso algunos no son ni siquiera cristianos, pero bueno, oramos para que sean cristianos de todo corazón, pero que están dando esa lucha cultural contra el aborto, contra la eutanasia, contra la ideología de género, todo eso, ¿no? Pero lo primero es espiritual, ¿no? Y saber que el Señor es más grande y más fuerte. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Vamos a vernos el próximo sábado y vamos a seguir orando. Vamos a seguir orando por lo que está hablando Jorge Armando. Ay, creo que Ligia estaba diciendo algo. Y por otras cosas. No, ya vamos cerrando para que no se nos extienda mucho. Bueno, una pregunta para Sonia. ¿Ha intentado de pronto tomar propóleo? Es buenísimo para las vías respiratorias. El propóleo. Si no tienes problema de azúcar, ¿no? Ah, no, sí, yo he tomado propóleo, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, oremos para cerrar. Entonces, Señor, te damos infinitas gracias una vez más por esta reunión, por esto que nos hablaste a través del pastor Pedro Morales. Síguenos bendiciendo a todos, guardando nuestro entrada, nuestro salir esta noche, el resto del fin de semana, el resto pues de este año. Y bueno, encomendamos a Colombia en tus manos. Gracias porque hoy hubo un proceso de elecciones, al parecer legítimas, sin ningún, bueno, no sé, si hubo trampas o fraudes que salgan a la luz y que no haya ningún caos social ni anarquía en Colombia, sino que en lo posible te pedimos que guardes a Colombia y que, bueno, se elija la persona que tú determines a través de el voto consciente de las personas, responsable, y que en lo posible nosotros no le echemos gasolina al fuego de la polarización o de la falta de perdón, sino que prediquemos tu evangelio, amemos, estudiemos, leamos y votemos a conciencia en la segunda vuelta y confiamos en ti, en tu soberanía. Sí, gracias te damos, síguenos reuniendo y conectando entre nosotros, con Pedro y con más pastores y hermanos en la fe para seguir creciendo en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pedrito, muchas gracias. Un abrazo para todos, para Pedro. Un abrazo. Sueños felices. Pastor Pedro, muchas gracias. Ustedes cuídense mucho, por favor, y elijan bien. Bueno, bendiciones. Chao, chao. Bendiciones para todos. Chao, chao.